Es un trabajo de tiempo completo y no viene con instrucciones. Resolvamos nuestras dudas y aprendamos juntas con los mejores expertos, amigos y mamás de confianza. Queremos que puedas contar con una tribu que te apoye en los momentos que más lo necesitas. Mente de mamá, 30 minutos para simplificar la vida y la maternidad. Con Vanessa Monjaraz Y Elisa Purdy. Conócenos mejor en www.mentedemamá.com. Hola a todos, bienvenidos a Mente de Mamá. Yo soy Vanessa Monjaraz y estamos en un nuevo episodio de este podcast donde los mejores expertos y amigos nos comparten tips para simplificar la vida y la maternidad. Gracias por acompañarnos y les recuerdo que nos sigan en redes sociales. También pueden escucharnos en Spotify y si quieren conocernos mejor, entren a www.mentedemamá.com. Hola, yo soy Elisa Pearl y el día de hoy tenemos a un súper experto en tema de educación. Él es Sergio Cordero, es licenciado en Psicología Clínica, es licenciado en Educación Preescolar, tiene una especialidad en Desarrollo de Aprendizajes Escolares y tiene una maestría en Adquisición de Lenguaje y Matemáticas. Pero bueno, además de todos estos títulos, todos estos conocimientos, Sergio tiene 10 años de experiencia como psicólogo, tiene más de 16 años de experiencia como docente y es papá de Lisa, de 23 meses, y Levi, de 3 meses, así que probablemente nuestro invitado de hoy viene desvelado, cansado. Así que le agradecemos muchísimo que esté aquí acompañándonos el día de hoy. Bienvenido, Sergio. Gracias, Elisa, gracias, Vale. Yo pienso que esos 23 meses desde que ya está Lisa con nosotros han sido los más ricos y pesados que todo lo anterior que dijiste, pero también los más lindos, ¿verdad? Esa parte de papá es otra dimensión. Y bueno, gracias por la invitación y qué bueno que yo le decía a Vale que está padrísimo que tengan estos espacios y que haya momentos en donde se pueda pues pensar, platicar juntos sobre temas tan importantes como estos, ¿no? Sobre todo lo que está sucediendo alrededor de las escuelas, de los maestros, en la educación, y me encantan los temas y aparte estoy metido hasta la coronilla como maestro y como papá. Claro, Entonces, pues gracias por aceptar participar con nosotros y bueno, tú tienes la perspectiva desde el otro lado, nosotros tenemos la perspectiva como mamás, pero tú tienes la perspectiva como maestro en todos estos cambios que nos vino a traer la cuarentena, que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir. Entonces, ¿cuáles son los tips que nos puedes dar a las mamás si es que, bueno, no decidimos, más bien ya nos toca educar a los niños en casa o complementar la educación en casa? Sí, fíjate que esta parte de que hablas acerca de que nos toca está bien fuerte porque sí es cierto, o sea, nos toca hacer cosas para las que no estábamos preparados nadie, esa es la verdad, y para la que no necesariamente queremos hacerlo así, ¿no? Entonces, yo creo que una parte importante antes de hablar de estos tips, que espero que simplifiquen más que complejicen las maneras de hacer las cosas, es reconocer esta parte, ¿no? O sea, que socialmente no habíamos estado en una situación en la que estamos. O sea, no hay referencia que nos ayude a pensar si estamos haciendo correcto las cosas o si no, sino que más bien estamos aprendiendo sobre la marcha todos, alumnos, maestros, escuelas, gobierno. Y si bien hay países que tienen 2, 3 pasitos adelante, pues son 2, 3 pasitos, 2, 3 mesecitos, ni siquiera son años de experiencia. Entonces, en ese reconocimiento de la complejidad, hay que hacer como foco en cosas que a los maestros nos preocupan, a los papás también, y yo creo que a los niños también, ¿no? Y es esta creciente abandono de las escuelas. Las familias están tomando decisiones fuertes acerca de si los niños deben o no continuar en las escuelas, como nunca antes se habían planteado nadie, ¿no? Entonces, eso está poniendo una plataforma de bastante ansiedad, de bastante angustia en muchos acerca de qué vamos a hacer, ¿no? Y bueno, esa ansiedad genera dudas muy legítimas en papás, en mamás, que circulan por las redes y bueno, uno de repente como maestro, como papá, lee las preguntas y dices, híjole,
hay que contestarlas, ¿no? Pero no como con la inmediatez de dar la solución, sino de, a ver, paremos un poco y pensemos. Y justo de eso se tratan estos tips, que va a ser un poco tip y un poco como de ir reflexionando, si me lo permite, ¿no? Entonces, yo creo que una decisión informada es súper importante en este tema, en cualquiera, ¿no? Pero una decisión informada creo que nos va a ayudar a salir librados de una cosa que está fuertísima ahorita, que es lo muy comercial. O sea, tú haces una pregunta en las redes y hay 20 personas que te venden cursos, materiales, técnicas y demás, muy tendenciosas también, porque parece ser que de repente ciertas maneras de entender la escuela o la educación se montaron ahorita en su momento y pareciera de verdad las cruzadas, ¿no? Ahí defendiendo una postura y la otra con mucha pasión. Y de repente esas tendencias tampoco ayudan a pensar, más bien ayudan a sentir, pero no tanto a pensar. Y de repente a veces damos como respuestas así al aire desde lo que se nos ocurre, ¿no? Entonces, creo que esto hay que tratarlo y justo toca hablar de eso. Y miren, antes de empezar, ya de yendo con los tips, quisiera como preguntarles algo. ¿Por qué cuando queremos construir una casa o ampliar o lo que tú quieras, no decidimos cosas como, lo voy a hacer yo solo? Yo solo voy a agarrar una hoja de papel porque yo creo que, pues, ¿qué ciencia tiene, no? Yo podría dibujarlo y hacerlo, y lo que es más, podría yo hacerlo en mis fines de semana y tiempos libres. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué contratamos a un arquitecto? ¿Por qué le llamamos a un maestro de obra? ¿Por qué invertimos tiempo y dinero en traer al profesional? Pues porque no sabemos hacerlo, porque alguien estudió para eso y tiene habilidades para eso, y porque el tamaño de la tarea implica un profesional al que hay que contratar y pagarle, ¿no? O sea, no dudo que Oye, podríamos hacerlo. Ajá. que si los cimientos de tu casa no están bien, se te va a caer. No, y los cimientos no se ven y es lo que más cuesta, ¿no? Entonces, vamos a Exacto. hacer una analogía con eso. Entonces, Exacto. ni de chiste se te ocurre. Ni de chiste se te ocurre, por ejemplo, que no prenda tu coche y, bueno, a algunos a lo mejor sí de chiste se les ocurre y decir, bueno, ¿y por qué llevarlo a la agencia, no? O sea, me ahorro eso y yo ahorita me conecto, quito, lavo, pongo. No hacemos eso porque no queremos echar a perder el auto y reconocemos nuestras limitaciones. Ahora, yo me pregunto por qué sí es muy fácil prescindir de la escuela de repente, ¿no? ¿Por qué sí es muy fácil decir, pues no, como no me gustó lo que sucedió el año pasado, entonces vámonos para afuera todos porque estuvo nada gratificante, y entre paréntesis digo, para nadie, tampoco para los profes, y sí puedo echarme la educación de mi hijo al hombro como si fuera algo muy sencillo. Estas preguntas son nada más como para darnos cuenta de que el ser maestro es algo que se aprende, que se estudia, que se construye y que no es tan sencillo. Entonces, es que nunca se había valorado tanto a los maestros eso, como ahorita, creo yo. ¿No? Hasta que no nos tocó a los papás. Y bueno, yo tengo un niño pequeñito, pero mi hermana tiene una niña de 7 años y se ha sido la locura porque le ha tocado hacer mandar todas las tareas, enseñarle todo, Sí. mandárselas a las maestras, la educación, las clases en línea. Ha sido muy complicado y creo que nunca se ve valorado tanto a la escuela y a los profesores, como ahorita. Las clases en línea para niños de 7 años hacia abajo, es que tú no puedes dejarlo como vas y lo dejas en la escuela e irte. O sea, además ahora implicó tiempo para los papás de decir, pues me siento a tomar la clase contigo, ¿no? Y es que Claro. yo me imagino, o sea, yo doy clases, por ejemplo, en licenciatura, y en licenciatura ha sido complicado que todo el mundo nos pongamos de acuerdo y lee el texto y a ver, entonces, ¿cómo lo hago dinámico? Porque pues ya las cosas, no puedes dar una clase en línea de la misma forma que la dabas en presencial. Ahora no me imagino, Sergio, tú que das clases en preescolar, el reto que es dar una clase en línea. No, el reto es altísimo, el desgaste es como no tienes idea. O sea, yo como maestro te puedo decir es que si antes trabajaba 8 horas, tuve que trabajar 16 en lo que entendía, en lo que le prendía. Y bueno, yo puedo decir que más o menos sé prender la compu y más o menos sé grabar un video. Pero ahí te platico los que no. O sea, fue una cosa fuerte. Sí, nosotros somos muy jóvenes, pero pensemos... Sí. Pero pensemos que hay maestros también que la tecnología los rebasó, ¿no?
Totalmente. Entonces, es complicado. Yo doy clases en preescolar en una escuela de gobierno, en el turno de la tarde, y en la mañana primero de primaria en una escuela privada. Entonces, además eso me permitió ver como dos escenarios completamente distintos en cuanto a posibilidades, en cuanto a disposición. Y como dices, sí, una gran parte de la población, su mayor reto y su mayor complicación fue sentarme a tomar la clase con mi hijo aquí mientras tomo el té. Pero para otra gran parte de la población fue, necesito ahorrar para, literal, ponerle saldo a mi celular para que se pueda conectar al WhatsApp y pueda yo descargar los links o los videos que el profe mandó para que mi hijo siga aprendiendo. Y esa era una realidad y sigue siendo la realidad de un montón de gente. Entonces, pues sí, complicado. Y bueno, ya el relacionarte con los niños, gracias a Dios los niños son niños y para ellos es pesado, pero al mismo tiempo es bueno, pues, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué vamos a hacer? Se adaptan, ¿no? Se adaptan más rápido que los adultos. Totalmente. Entonces, claro, se pierden muchas cosas, vamos a hablar de esas un ratito, pero a lo que voy es, sí fue algo distinto y sí está padre por lo menos darnos el permiso de pensar si vale o no la pena sacarlos de la escuela, hacer homeschooling o dejarlos en la escuela y nosotros asumir el rol de acompañar el aprendizaje y pues si vale la pena en el auto y en la expansión de la casa, pues yo creo que vale más la pena en los niños, ¿no? Nuestros niños. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hacer hoy. Hay tres como cosas o tres dimensiones de estos tips, ¿no? La primera es justo a esas personas que están ahorita entre sí, no sé, me devuelven la inscripción hasta el 24 de agosto, tenemos que actuar rápido, pues que valoren, que puedan ver en un futuro no muy lejano qué se viene, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Que los que ya lo decidieron, pues empiecen a hacer plan y estrategia del tamaño de la decisión que ya se tomó y hay que afrontar. Y los que decidieron, bueno, acompaño a la escuela en esto, porque la escuela no lo decidió, la escuela entró igual que yo, pues ¿qué puedo hacer para que ese proceso sea menos complicado como ya fue? ¿No? Entonces, me gustaría hoy hablar de 3 tips, hay más, pero centrarnos en 3 que están muy como centrados en toda esta parte de construir ambientes de aprendizaje en la casa, ¿no? O sea, la escuela tiene ambientes de aprendizaje por naturaleza, ¿no? Y se llaman salones, y se llama aula y pupitre, pero en la casa no necesariamente existe eso. Y ese es justo el primero, ¿no? Hay que estar muy conscientes que cuando queremos acompañar el aprendizaje de los niños, de nuestros niños en casa, hay que construir una estructura que permita a los niños anticipar lo que va a suceder. Y eso va desde los bebecitos hasta los no tan bebecitos que están estudiando en casa, con una escuela o conmigo o como sea. Esta parte de la estructura es importantísima, es muy importante. Estructura, tú podrías pensar que la estructura, o en la estructura como esa manera de organizar el espacio, el tiempo y los materiales que le den al niño la suficiente información para saber qué toca, cómo toca y qué no toca. Y no siempre pasa eso en las casas. En las casas, hay muchas casas, muchos estilos de crianza, todos válidos, pero las casas suelen ser tierra del niño casi siempre. Entonces, en aras de... Salas. Sí, claro, no, o sea, no te quiero enseñar cómo queda la sala después de un ratito de home office aquí de mi esposa y mío, o sea, es la Tercera Guerra Mundial, pero es normal, pasa, ¿no? Porque es la casa. Y bueno, ciertas maneras de entender también el desarrollo de los niños y ciertas filosofías o maneras de entender esas filosofías nos han dicho que como son exploradores, pues hay que dejarles hacer lo que les venga. Y bueno, yo no pienso eso, pero muchos sí lo piensan. Entonces, el reto de ubicarles un espacio a los niños donde, mira, aquí toca que te sientes y toca que te sientes este ratito, no estoy hablando de horas, ¿no? Este ratito toca que nos sentemos a pensar sobre esto. Es un reto grande, no es cualquier cosa, ¿eh? Que esos espacios y esos tiempos empiecen a funcionar como funcionarían en las escuelas. De repente escucho
porque se escucha, ¿no? Como este desdén de las escuelas de, ay, esos lugares rígidos, esos horarios y organizaciones tan fríos. Bueno, eso es estructura. Y eso no es cualquier cosa, o sea, no se tendría por qué poner como, ay, vejestorio de cosas inútiles, no. Esa estructura provee a los niños de algo que es importantísimo, que es la seguridad de saber qué esperan, ¿no? Entonces, cuando no hay estructura, entonces estamos en problemas, porque el niño no podría o no tiene la capacidad de anticipar qué va a suceder. Y cuando tú no tienes la capacidad de anticipar qué va a suceder, ¿qué crees que pasa? Cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, cualquier cosa que se te ocurra, niño, o sea, pues, ¿qué toca? ¿Quién sabe? Pues como no sé qué toca y no sé en dónde, ese es el reto. Que el Claro, niño, porque además genera inseguridad, ¿no? Y genera ansiedad, incertidumbre, pues, ¿qué va a pasar? Ahora qué vamos a hacer? No que cuando tienes una rutina, bueno, como tú dices, puedes anticipar y sientes seguridad, ¿no? Porque claro, así que sigue. totalmente. Fíjate que eso de repente suena como, ay, sí, la estructura, siempre es el primer punto en todos los cursos. Es el primer punto porque es básico, es lo que permite construir lo que sea. Porque fíjate que cuando hay estructura y hay consistencia más o menos en esa estructura, entonces se puede hacer algo que es importantísimo, que es la creación de normas de convivencia y el establecimiento de límites naturales. Entonces los plumones no pueden ir ahí porque ese no es el lugar de los plumones. Los plumones tendrán que estar acá. Y este no es el tiempo de tocar, de agarrar los plumones, porque ¿qué crees? Que en esta agenda visual que tienes aquí pegadita dice que ahorita toca lavarse las manos. Entonces, toda esta parte, yo estoy hablando de niños muy chicos, de primero, de primaria, segundo para abajo, bueno, segundo de primaria ya no son tan chicos, pero preescolar, hasta maternales, ¿no? Nuestros niños acceden súper bien a esta organización. Y cuando no hay la posibilidad, fíjate, de hacer esas anticipaciones, entonces tampoco hay la posibilidad de autorregulación. Entonces, la autorregulación de los niños no es algo que se desarrolla como cuando crecemos, ¿no? Y que los huesos van estirándose de manera naturalmente mágica. No, la autorregulación es algo que se adquiere porque hay condiciones para que eso suceda. Entonces, imagínate, el peor de los escenarios. En mi casa, que no hay límite, no hay estructura, y entonces no hay la posibilidad de que el niño se regule, esto va a tronar en 3 días. Porque en 3 días me voy a cansar de perseguir a mi hijo o a mi hija para que nos sentemos a leer juntos algo. Porque como no sabe qué toca, pues, ¿por qué tendría que hacerlo, no? Entonces, es toda una trama hermosa, psicológica y padrísima, que en las escuelas se da y no se ve, pero se da. Entonces, ustedes solo acuérdense de sus años en la escuela. O sea, el martes a las 7:40 tú sabías que tocaba educación física. Y hay de ti que no llevaras el short. Y hay de ti que no llevaras tenis. Y si no trajiste agua, uff. Pero imagínate que en la escuela hubiera sido como no tener la posibilidad de anticipar qué tocaba, ni quién llegaba, ni cuánto duraba, ni qué materiales necesitabas. Eso hubiera sido un caos, ¿cierto? Entonces, creo que este primer punto es importante. Hay que pues, con mucha conciencia, armar esta estructura. ¿Cómo? Bueno, apoyándonos como en organizadores visuales, agendas, rutinas, metas, alarmas, relojitos, ¿no? Dependiendo de la edad de los niños, bandejas, bandejas que permitan organizar los materiales, preverlos desde antes, ¿no? Y no estar ahí imprimiendo a la mera hora que el niño de 4 años necesita el material. Eso suena tranquilo y relax, pero no es tranquilo. Es una chamba de los maestros que hacemos previo, ¿no? O sea, previo a la clase hay muchísimo trabajo. Entonces, bueno, ese es el reto número 1. Y a mí me preocupan varias cositas que yo he visto en redes, he escuchado de mamás, cosas como, bueno, me lo quedo en casa, me ahorro la colegiatura. Sé que hay otros como contextos en donde también el trabajo de papás se ha afectado y ahí hay que tomar ciertas decisiones, pero hay otros que no. Hay otros que dicen, no, pues ¿para qué pago tanto si nada más, si aquí estoy yo? Pues justo por lo que estás pagando por una estructura.
O sea, estás pagando el horario del niño a la semana, te va a proveer a ti y a él de una seguridad que no vemos, pero es súper valiosa. Y cuando oyes y lees comentarios de le voy a ayudar en mis ratos libres, a veces sí, a veces le toca a mi esposo, a veces yo, híjole, yo nada más digo, anticipo el caos, el caos total, ¿no? Esta Entonces, estructura, Sergio, tiene que ser física, o sea, destinar un lugar de la casa, como cuando uno trabaja que tiene su escritorio, para no estar agarrando un día la sala, otro día el comedor, otro día la mesa de la cocina, otro día en la recámara. sí, claro, tiene que ser física y tiene que ser un lugarcito, sí, un lugar ideal como para estudiar, para resolver cosas, ¿no? Ahora, ojo, no estoy proponiendo que hagan un salón, ¿no? Y pongan hasta un pizarrón, digo, si se puede poner, pónganlo como apoyo, pero la idea es más bien que el niño sepa dónde toca hacer qué y a qué horas. Entonces, eso, imagínense que no hubiera coronavirus, pero es el pan nuestro de cada día de los psicólogos de la educación, dando consejos a las mamás de, es que no termina la tarea, 4 horas en las tardes y, bueno, es que hay que ponerle un relojito y cuando suene el relojito luego de 20 minutos se guarda la tarea. Pero es que no hizo nada, pues que enfrente la consecuencia. Entonces, háganlo una vez. Pero creo que esto lo que dice Vane, pues es un poco pensar en lo que hacemos los adultos, ¿no? Si uno en la casa tiene un escritorio para trabajar, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo que trabajo desde mi casa y ahora más, bueno, igual que todos, pues te hiciste tu lugar, ¿no? Generalmente no trabajas desde tu cama, no trabajas, necesitas un escritorio para decir, ok, ahora voy a trabajar, aquí está mi computadora y a darle a esto para hasta poderme concentrar más, ¿no? Entonces, si los adultos lo hacemos, ¿por qué no pensar que los niños, cuando los educa uno en casa, necesitan también un espacio que sea, este espacio es para estudiar, ¿no? O este espacio es para trabajar. Claro, y ahí yo te preguntaría, Elisa, esas habilidades, habilidades y esas estrategias de regulación de tu propia conducta y de organización de tus espacios, ¿de dónde salió? Sí, de la escuela. Sale, de la escuela. okay. Claro. Y seguro mamá y papá ayudaron también, pero ellos acompañaron eso que sucedió, no mágicamente, sino por años de estarlo haciendo en diferentes maneras, con diferentes niveles de reto. No es lo mismo ir a cuarto de primaria con el atlas, ¿se acuerdan de ese grandote que teníamos? Un atlas. Y decir cómo lo acomodo, cómo lo acomodo, o decido, o me lo llevo o no me lo llevo. Y si me lo llevo, yo me acuerdo que mi mochila a veces parecía que traía piedras, como, ¿no? que se me olvidó sacar los libros de ayer, entonces traigo los de ayer, los de hoy y no sé qué tanta cosa, y ahí vas con tu mochila pesadísima. Y fíjate cómo todo eso, o sea, si lo ves como en ya nivel organización de la casa, implica otro nivel de organización que es el de la casa. O sea, la casa, o sea, funcionamiento ama de casa, mamá, papá, hermanos, pues también tendría que empezar a darle cierto lugar a ese momento y a ese espacio. Entonces, pues si antes desayunábamos a cierta hora, pero ahora necesitamos avanzarle en esto a cierta otra hora, pues hay que empezar a hacer esos ajustes. Y se necesita, la verdad, un montón de disciplina personal, un montón, para hacerlo, ¿no? Entonces, no digo que no se pueda, solo como mucha conciencia de toca hacerlo y órale. Y bueno, ese es el punto 1. También sirve esta organización para que los niños aprendan a diferenciar cuándo somos mamás o papás y cuándo somos maestros, ¿no? Y para justo que no tiene que ver, y haz de cuenta que leíste mi transición al punto 2. Perfecto. O sea, el punto 2 es, hay que reflexionar un poco sobre esta diferencia de roles, de papá, maestro o hijo y alumno. Y en algún otro de las personas que han venido a hablar aquí, yo escuché mucho acerca de eso y estuvo padrísimo lo que él dijo, ¿no? O sea, no es el mismo rol, no es el mismo rol. Y hay que reflexionar en eso. Miren, el maestro, por definición, tiene una finalidad y es generar aprendizajes. Esa es su chamba. O sea, su razón de existir es generar aprendizajes.
Si no genera aprendizajes, bueno, hay una diversidad de factores que podrían estar involucrados, pero no está metiendo goles, ¿no? O sea, tiene que generar aprendizajes. Y en este sentido, fíjate cómo el profe, el maestro, el educador, la maestra, pues espera que los alumnos avancen, quieren ver logros y necesita evidencias de esos logros. Y a veces no podemos hallar la relación entre lo que hacemos o no hacemos con lo que generamos o no con nuestros hijos. Entonces, bueno, pues vamos a tener que empezar a usar esos dos roles, ¿no? Igual el hijo tendrá que aprender a ser alumno y a ser hijo de repente, porque es muy cierto, y yo creo que también lo platicabas antes en otros momentos, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado es que mi hijo es otro en la escuela? Es otro, me están describiendo a otra persona. Y ahorita no hablemos de una mejor o menos revoltosa persona, no sé. Simplemente es otro porque es otro el rol que tiene que jugar. ¿Por qué? Por la simple razón de que no es el único, de que su maestra y su maestro lo quieren, pero no lo quieren tanto como los abuelos lo quieren, y tiene que aprender a hacer otras cosas importantísimas. Y miren, quien acompaña a los niños en casa en su aprendizaje tiene que estar como o sea, tener antenas bien paraditas sobre dos como estilos, ¿no? O dos maneras de intervenir. Y una es que cuando estemos con los niños, y aquí sí voy a hablar de mucho de la experiencia de estos meses, es que podemos caer en la manera de ser como bastante acaramelada, ¿no? O sea, todo es lindo. Todo lo que haga mi hijo y mi hija, por el simple hecho de que salió de sus manitas y de su boquita, es precioso. Y el papá puede decir, eso está bien, se vale, la abuela también, pero no sé si en el maestro eso ayude a generar aprendizajes. Decirle Claro, hay que ser más objetivo, ¿no? O sea, es claro. como difícil ser objetivo a veces. Y fíjate que a veces decimos eso porque nos da un poquito o un muchito de miedo a dañar su autoestima, pero luego las debacles cuando los niños se dan cuenta que no es tan bonito lo que hacen ni tan hermoso lo que resuelven cuando ven la realidad, ahí la debacle es fuerte porque ¿por qué me están diciendo todo el tiempo que todo es hermoso y piensa? Los niños son muy listos. Entonces, ahí hay que tener como mucho cuidado. Pero hay otro extremo también de papás, mamás, que nunca es suficiente. O sea, si el niño dijo, ojo, tiene para el color rojo y tiene 1 año, le dicen rojo, rojo. Espérate, ya te dijo ojo. No, no, no. Y tiene que decir rojo. O sea, este tipo de papás que esperamos un montón de nuestros hijos y yo no quiero saber qué va a pasar para el segundo mes cuando el papá o la mamá están encima borrándole todo y otra vez, y así no va la A, y fíjate. Eso está complicado. La verdad es que eso sí es angustioso. Y lo que vas a generar es bastante frustración para el niño y para todos. Entonces, fíjate que el punto intermedio, pues es justo lo que nos toma años a los maestros aprender. Es esta parte de identificar qué sí puede hacer el niño solo y en qué necesita ayuda tuya o de sus compañeros para lograrlo, qué tipo de ayuda y cuándo se la quitas para que él pueda hacerlo solo. Es todo un arte, ¿no? Y entonces ir desde esta parte de, bueno, sí reconocer lo que hizo bien, pero decirle, bueno, y ahora toca esto, sin hacerlo caramelo, pero tampoco sin dejarlo ahí en el suelo, ¿no? De, ay, todo lo hago mal. Entonces, esa expertise es la que uno está contratando cuando contrata un maestro. Esa es la verdad. Digo, algunos podremos ser más o menos expertos en eso, pero es súper importante. Y cuando nuestros niños les preguntan en Zoom algo y vemos que no habla después de segundo y medio, pues entra la ansiedad. Y es muy común ver a todos los papás dando la respuesta y a los niños así, ¿no? Como volteando a ver a la mamá como sí, Esperando. Sí, total. no, sí. Entonces, esa es otra cosa en la que nos entrenamos los maestros, que es soportar la angustia del silencio, porque en ese silencio están pensando. Entonces, riesgos del papá maestro, pues los riesgos del maestro novato.
ver aprendizajes donde no hay, ¿no? O sea, sí, el niño sabe todo. ¿Por qué? Porque tú le dijiste todas las respuestas casi, ¿no? Mi niño es súper bueno. No, tú le diste todo. Decir cosas como, a ver, chicos, si yo tengo 2 manzanas y me como 2, ¿cuántas me quedan? Y que les digas, ¿me verdad que me quedan 6? Y ya el otro nada más dice, ¿0? ¡Qué listo eres! Ese es un efecto en didáctica que se estudia, de cómo los maestros inexpertos hacemos eso todo el tiempo, ¿no? Darles las respuestas, censurar errores, evitarles el fracaso. Y la verdad es que a veces los maestros tenemos que diseñar situaciones donde los niños se equivoquen, porque si no es en el error, no hay otras maneras de ver cómo funcionan las cosas. Entonces, Claro, y además, perdón, y cero Sí. tolerancia a la frustración, ¿no? Cero. Porque haces niños que jamás se equivocan, y el día que se equivocan, bueno, o sea, aparte del drama, se sienten tontos, se sienten que no valen, entonces es complicadísimo después generar niños o generaciones con cero tolerancia a la frustración. Claro. Oye, Sergio, pues ya se nos superagota el tiempo. Tenemos que invitarte, nos quedamos cortos, tenemos que invitarte Sí. a otro programa. Yo me fui de largo, perdón. No, vamos a hacer otro programa con toda seguridad. Te agradecemos Definitivamente. muchísimo que nos hayas acompañado aquí. Recuerden seguirnos en redes sociales y en nuestra página web www.mentedemama.com. Y nos vemos en otro programa con Sergio pronto. Sale, muchas gracias. Gracias, bye.